Un cordial saludo para todos los integrantes del curso de electrónica básica desde cero. En la clase pasada habíamos concluido con la ley de Ohm. En esta clase vamos a iniciar y comprobaremos de una forma práctica que la ley de Ohm se cumple. Sabemos que el voltaje es igual a la intensidad, o sea, la corriente, amperios, por resistencia. La intensidad es igual al voltaje sobre resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Vamos a coger esta fórmula y vamos a analizarla. Tenemos este circuito eléctrico. Un circuito es la interconexión de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Tenemos el ejemplo y en el ejemplo vamos a hallar la corriente, o sea, la intensidad. Tenemos un voltaje y vamos a aplicar 24 voltios DC. Utilizamos una resistencia de 11 ohmios. Entonces, la intensidad sería igual a 24 voltios sobre 11 ohmios. Eso es igual a 2.18. 2 amperios prácticamente. Entonces, vamos a realizar la práctica y efectivamente veremos que la ley de Ohm se cumple. Esta ley es muy importante en la electrónica para determinar cálculos tanto de corriente, voltaje o resistencia. Los dejo con la práctica. En esta práctica vamos a comprobar que la ley de Ohm se cumple. Vamos a medir corriente DC. Colocamos en la escala de 20 y tenemos que cambiar la punta roja, porque la corriente en el multímetro se mide en serie. De esta forma. Antes mediremos el voltaje existente en la fuente de alimentación, colocando el multímetro en la escala de voltaje de corriente directa. Al medir, el multímetro nos marca 24 voltios DC. 24 voltios DC. Ya tenemos como referencia el voltaje. Nuevamente colocamos la punta roja del multímetro para medir corriente y ubicamos el selector en la escala correspondiente. 20 amperios. DC. Voy a utilizar una resistencia de 10 ohmios, la cual al medirla me dio una lectura de 11 ohmios aproximadamente. Tenemos el voltaje, tenemos la resistencia. Ya he colocado la resistencia al voltaje positivo, el voltaje negativo a la punta negra del multímetro y la punta roja del multímetro la colocaré en la resistencia. Obtenemos una lectura de 2.1 amperios. 2.1. En conclusión, hemos confirmado que la ley de Ohm se cumple. En el multímetro la corriente siempre se mide en serie, pero con la pinza amperimétrica se mide de esta forma. Si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas un solo video. Comparte mi video y dale like. Déjame un comentario y dime desde qué parte me estás viendo. Bueno, ya terminando con la ley de Ohm, vamos a continuar con otro tema también de suma importancia, que es el transformador. ¿Qué es el transformador? Es un dispositivo eléctrico capaz de transformar, así como lo dice la palabra, un voltaje de entrada
en un voltaje de salida mayor o menor. Es decir, el transformador puede elevar o puede disminuir el voltaje de entrada. Los transformadores siempre se alimentan con voltaje de corriente alterna, única y exclusivamente. El símbolo del transformador es el siguiente. Esto corresponde al núcleo. Esto al devanado primario y esto al devanado secundario, que ahora lo explicaremos en el siguiente ejemplo. El transformador está conformado por un núcleo, el cual puede ser de hierro o acero eléctrico. Es una aleación apropiada para optimizar el flujo magnético y posee dos devanados, un devanado primario y un devanado secundario, así como observamos en la ilustración. Cuando energizamos, este a su vez induce un campo electromagnético alrededor del núcleo. Con base a esto, induce un voltaje al devanado secundario. Como podemos observar, el devanado primario es completamente aislado al secundario. Tenemos un ejemplo de este tipo de transformador industrial. Este es otro ejemplo de otro transformador también trifásico y nos damos cuenta que tiene dos devanados, un primario y un secundario. Este transformador es el más utilizado en electrodomésticos. Voy a hacer una prueba práctica con este tipo de transformador. Aquí tengo un transformador. Observémoslo bien, la estructura de un transformador. Tenemos la placa, dice que es de 50 voltiamperios. A 50 o 60 Hz se alimenta por el primario con 440 voltios AC y transforma el voltaje a 24 voltios de salida AC. El núcleo está compuesto por láminas de material ferroso. Se compone por dos devanados, un primario y un secundario. Podemos medirlo de la siguiente manera. Seleccionamos la escala de ohmios. Este es un transformador reductor y completamente aislado. Es decir, el primario y el secundario no tienen ningún contacto eléctrico. Medimos el devanado primario y obtenemos una lectura de 136 ohmios. Y el devanado secundario obtenemos una lectura de 1.7 ohmios. Si el transformador es reductor, la medición en el primario será mayor a la medición en el secundario. Ya vimos la importancia que es el transformador en la electrónica y en la electricidad. Hay transformadores elevadores, transformadores reductores, autotransformadores, hay transformadores con núcleo de aire, transformadores con núcleo ajustable, en fin, una cantidad. Pero el símbolo principal, el símbolo básico del transformador es este, que comprende un devanado primario, un devanado secundario y un núcleo. Entonces, ya conociendo este tema, pasemos a otro tema importante, que es la resistencia. En la clase anterior estudiamos que la resistencia es la oposición al flujo de la corriente. Resistencia, oposición al flujo de la corriente eléctrica. Esa es la definición. Su unidad de medida es el ohm y su símbolo es el símbolo omega. En las tarjetas electrónicas o placas electrónicas y en diagramas esquemáticos se utiliza este símbolo, o de esta forma también.
Se identifica con la letra R en las placas electrónicas, en los diagramas esquemáticos. Existen varios tipos de resistencias: resistencias fijas, resistencias variables, termoresistencias, o sea, los termistores, resistencia de transferencia de calor. Pero hoy vamos a estudiar las resistencias fijas, las que más se utilizan en la electrónica. Más adelante seguiremos estudiando los otros tipos de resistencia. Dejo con un ejemplo para que puedan apreciar. Estudiaremos las resistencias de 4 bandas. En este tipo de resistencias, la tercera banda es el multiplicador. Tomemos el ejemplo. La primera banda corresponde a esta columna, la segunda a esta. La tercera es el multiplicador y la cuarta es la tolerancia. El color negro equivale a 0, el café a 1, el rojo a 2, el naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, morado o violeta 7, gris 8 y blanco 9. En esta tenemos rojo, rojo y café. Rojo corresponde a 2. Nuevamente rojo 2. Y café corresponde a 1. Es decir, agregamos un 0. Siempre la tercera banda es el multiplicador. Es decir, si la tercera banda fuese amarillo, agregamos 4 0, ya que el amarillo es 4. Cuando vamos a medir una resistencia, siempre debemos tener en cuenta el valor que debe medir según el código de colores. Veamos el siguiente ejemplo. Resistencias de 4 bandas. Esta resistencia, el primer color es el rojo, el segundo el amarillo y el tercero amarillo. Como el tercero es el multiplicador, equivale a 4 ceros. Sería 240.000 ohmios. Como sabemos que K equivale a 1000, sería 240K ohmios. En el ejemplo tenemos esta resistencia cerámica. Es una resistencia de 10 ohmios a 10 vatios, así como está en la especificación. Aprenderemos a medir resistencias. Observemos el multímetro. Tenemos una escala marcada con el símbolo omega y comprende desde esta línea a esta línea. Tenemos la escala de 600 ohmios, de 6K, de 60K, K significa 1000, 600K, 6 megaohmios y 60 megaohmios. Megaohmio es millones de ohmios. De acuerdo a la escala y la resistencia que vamos a medir es de 10 ohmios, vamos a utilizar la escala más baja, la escala de 600 ohmios. Siempre utilizamos la escala de acuerdo al valor de la resistencia. He ubicado el multímetro en la escala de 600 ohmios y medimos la resistencia y nos da 11.6 ohmios. Como sabemos que siempre existe una tolerancia, la cual comprende un porcentaje mayor o menor al indicado en la resistencia. Esta resistencia tiene los colores café, verde y amarillo. Es decir, es de 150K ohmios o 150.000 ohmios. Ubicaremos el multímetro en la escala de 600K y al medirla obtenemos una lectura de 147K ohmios o 147.000 ohmios. Las resistencias miden en ambos sentidos. Una resistencia en mal estado puede estar abierta, que no mide ninguna lectura,
o desvalorizada que mide una lectura diferente a la cual ha sido diseñada. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas un solo video. Este tema damos finalizada esta clase. En la próxima clase estudiaremos los diodos rectificadores y entenderemos cómo se puede convertir la corriente alterna en corriente directa. Espero les haya gustado la clase y nos vemos en una próxima clase. Saludos y bendiciones.